Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos antes? O al menos alguna duda inmediata, porque obviamente puede ser que hayan dudas más profundas, ¿no? Que salen después cuando uno estudia. Bueno, eh, antes de continuar, quiero aprovechar que están bastantes acá para hablarles un poco. Ya he estado pensando cómo podemos hacer para hacer evaluaciones. Primero, la situación de este semestre es bastante compleja porque es un semestre corto y además tenemos algunos feriados. Eh, entonces, la propuesta que tengo yo es que tengamos la primera prueba el día 2 de noviembre y, y básicamente comunicarles que la intención de la parte teórica de, de este ramo es un poco que ustedes tengan un acercamiento a estos conceptos. Este ramo tiene esta parte teórica, tiene una parte práctica. En la parte práctica es que ustedes tengan un acercamiento a los programas, a cómo se trabaja con los programas de simulación molecular. O sea, sería como el primer acercamiento a ese tipo de programas. Y en la parte teórica es que ustedes tengan un acercamiento a los conceptos. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes dediquen algo de tiempo a entender los conceptos de manera que pueda ser productivo lo que estamos viendo. Como no tenemos realmente todo el tiempo para hacer todo, y yo sé que va a quedar un poco limitado el tiempo con respecto a lo que sería un año normal, yo creo que lo mejor es que hagamos una prueba que no sea tan tremendamente exigente, que tenga un trabajo en grupos, donde podemos definir varios grupos. Y yo les voy a dar a ustedes que ustedes me hagan como una especie de investigación donde ustedes demuestren que entendieron los conceptos que les tocó a cada grupo y que ustedes, digamos, eh, el día de la prueba me tienen que subir a un link que yo les voy a dar en Educandus los resultados de esa investigación. O sea, esa investigación, con investigación me refiero a que no me refiero a que escriban una tesis ni nada parecido. O sea, lo que me refiero es que ustedes aborden los conceptos con la información que yo les di, pero podrían también usar información de internet, ya que los conceptos que estamos viendo acá son bastante básicos para las personas que trabajan en química teórica o, o simulación molecular. Y no va a ser muy complejo encontrar información más allá de la que yo les di. Eh, con lo que me refiero, nuevamente, para acotar un poco más, es que eh, yo les voy a dar unos conceptos que son los principales de esta unidad a cada grupo. Ustedes creo que son 16, entonces podríamos hacer 4 grupos. Cada grupo estaría integrado por 4 personas. Entonces, cada grupo podría tener unos 4 temas. Y entonces ustedes mismos se distribuyen cómo hacen las cosas. Lo ideal sería que cada uno tomara un tema. Y entonces con eso ustedes elaborarían lo que sería como esa investigación donde mencionan los conceptos, demuestran que los estudiaron y si tienen algo diferente que encontraron en internet, lo dicen. Eh, no me interesa que sea algo excesivamente largo, o sea, no me interesa que me hagan que cada concepto me lo aborden en 5 o 6 páginas ni nada parecido. O sea, quiero que me lo aborden en la cantidad de páginas que ustedes consideren necesaria. Lo importante es que yo quiero que ustedes me demuestren que ustedes dedicaron algo de tiempo a entender estos conceptos. Eh, y eso es todo lo que queremos lograr en la parte teórica de este curso. O sea, a mí
Lo que uno busca en esta parte en la parte teórica del curso es que ustedes se acerquen a estos conceptos, a los conceptos que yo les voy a decir, eh, que hemos visto ya algunos y otros los vamos a ver, y que después ustedes se acerquen a estos conceptos y los aborden, los entiendan un poco, porque después en un futuro una persona que trabaje en estos campos van a tener que dominar un poco mejor esos conceptos. Entonces, la idea es que ustedes se acerquen a ellos y me demuestren que se acercaron. Eso es todo. Y como les dije, esa prueba sería el día 2. Pero el día 2 no es que tengan que sentarse a hacer todo aquí. Yo pienso darle lo que le va a tocar a cada grupo. Unos días antes, de manera que ustedes puedan hacerlo, y si les falta por completar algo, entonces lo hacen en el tiempo que sería el día 2. Tampoco me interesa que estemos acotados por el tiempo. Yo les voy a habilitar, cuando yo les diga que les habilito el botón, yo les voy a dar la información clara, y a partir de ese momento ustedes tienen todo el tiempo que quieran hasta el día 2 para completar esto que sería la prueba 1. ¿Ok? Eso fue lo que se me ocurrió. O sea, considerando de que la verdad es que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer un curso normal, y además estamos en una situación donde yo creo que es mejor hacerlo así a tener otras maneras, porque no tiene mucho sentido. Y eso sería. ¿Alguna duda inicial con respecto a eso? De todas maneras, yo sé que les estoy dando la información así de primera, y por supuesto que se los puedo aclarar mejor más adelante. Fíjense que la semana que viene, el lunes es feriado, entonces no tendríamos encuentro. Y después, la semana del 26 de octubre va a estar libre entera, entonces tampoco tendríamos encuentro. Entonces, después de hoy vamos a tener un encuentro el día 19, y ya después el próximo encuentro sería el día 2, que es el día que les estoy diciendo de esta prueba. Entonces, por eso la información yo se las enviaría por Educando. Y se las enviaría con tiempo. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, sí. Ya, entonces continuemos entonces con la materia, y yo les voy mandando la información. De todas maneras, si alguien, cualquier duda que les surja, me lo puede enviar por correo, me lo puede enviar por Educando, como ustedes quieran. ¿Okay? Bueno, dijimos que la función de onda, para poder trabajarla y cumplir con el principio de exclusión de Pauli, vamos a ver que va a ser una función antisimétrica, y así va a ser la función donde vamos a ver entonces que vamos a tener distintas variantes de la función si las escribimos de la manera de que una función multiplique a el spin alfa, o la función multiplique a la función del spin beta. Y para tener agrupadas todas las variantes de esta función de la forma alfa o beta, se escribe la función de onda como un determinante conocido como el determinante de Slater, donde el determinante de Slater va a tener a la función en todas sus variantes. O sea, aquí tenemos la función por R1, R2, R3, R4, donde nos estamos refiriendo a los electrones, electrón 1, 2, 3 y 4, y cada uno de esos electrones
va a estar formando parte de una función de una función antisimétrica, porque va a tener la versión de, por ejemplo, la función R1 multiplicado por el spin alfa y R1 multiplicado por el spin beta. También aquí en este caso estamos representando que tendríamos dos niveles de energía. Tendríamos un nivel de energía dado por A y un nivel de energía dado por B. De manera que si yo quiero escribir la función de onda para un sistema, yo voy a tener que escribirla de manera que tenga la forma de un determinante de Slater. Y este determinante de Slater va a ser realmente la entidad matemática con la cual yo voy a hacer los cálculos posteriormente. O sea, lo que quiero que vean con esto es que ya de por sí la función de partida con la cual se trabaja en un cálculo de cuántica tiene una complejidad enorme, porque no solamente tenemos que representar una sola variante de la función, sino que tenemos que representar distintas variantes de la función donde cada una de ellas tiene que ser completamente distinta a la otra. O sea, este determinante de Slater lo que me está permitiendo es ver que cada variante de la función va a tener una diferencia completamente con respecto a la otra, donde aquí, por ejemplo, tenemos dos electrones que están ubicados al mismo nivel, pero que se diferencian por la variante alfa y la variante beta, que se refiere a las dos variantes del spin. Y aquí tenemos el electrón en otro nivel, pero también se va a identificar por el alfa y el beta, refiriéndose al spin positivo y al spin negativo. Bueno, existen varias aproximaciones para poder hacer cálculos de átomos y moléculas distintos al hidrógeno. Y como ya les dije, la ecuación de Schrödinger no va a tener solución, pero podemos hacer aproximaciones que permitan obtener soluciones que van a ser de uso práctico y que han sido de uso práctico a través de la historia para hacer soluciones de sistemas a nivel cuántico. Y cuando me refiero a tener soluciones, me refiero a que una vez que yo quiero calcular un sistema, yo voy a poder llegar a determinar cuáles son los niveles de energía, cuáles son los orbitales, a qué valores de energía están colocados los electrones, etc. Toda esa información la puedo obtener a partir de cálculos cuánticos, pero siempre utilizando aproximaciones. O sea, se pueden calcular moléculas con una cantidad de átomos determinada, no muchos, porque vamos a ver que una de las limitaciones que va a tener los cálculos cuánticos va a ser que no vamos a poder calcular muchos átomos, pero por ejemplo actualmente se ha avanzado de manera que podemos llegar a hacer cálculos de moléculas que tengan 100 átomos, y eso ya es bastante en cuántica. Si tenemos una molécula más pequeña, bien, los cálculos cuánticos se pueden hacer de manera razonable. Uno de los primeros métodos que se empleó para esto es la aproximación de Hartree-Fock. Y en Hartree-Fock lo que se hace es que se considera que un sistema atómico se puede describir admitiendo que cada electrón se encuentra en un estado estacionario, en un campo generado por el núcleo y los demás electrones. Y esta idea se va a llamar aproximación del campo central. ¿A qué se refiere? Bueno, si yo tengo un electrón cualquiera, este electrón va a estar siendo influenciado por un campo que está dado por la interacción con el resto de los electrones y el núcleo. Entonces yo podría describir esto en términos de la interacción de un electrón contra el resto del sistema. Tenemos que se va a establecer que la función de onda más simple que va a permitir describir el estado fundamental del sistema de n electrones y que cumple el principio de exclación de Pauli va a estar dada por una función antisimétrica, y esa función antisimétrica tiene que describirse por un determinante de Slater. O sea, ya en el Hartree-Fock se va a trabajar con una función de manera que tenga forma de un determinante de Slater. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la función no va a ser una, sino la función va a ser todas las variantes posibles que va a soportar el determinante de Slater. Bien, ¿cómo funciona el método? Un poquito en más detalle, aunque realmente va a ser poco el detalle que les voy a dar, porque para uno poder entender un método de estos como el Hartree-Fock o los demás que vamos a ver después, uno realmente tendría que meterse a poner ecuaciones matemáticas, lo cual no vamos a hacer aquí. Pero vamos a ver de manera así más o menos comentada cómo funciona el método.
Se supone que la función de onda de muchos cuerpos va a ser un determinante de Slater, de orbitales de una partícula, lo cual va a garantizar la antisimetría de la función. Y a partir de esa suposición se puede aplicar el principio variacional de mecánica cuántica. Se encuentra una ecuación de octavalores para los orbitales de una partícula. ¿Cuál va a ser el problema de determinar algo en cuántica? Bueno, tenemos que la ecuación de Schrödinger tiene dos interrogantes y ese es uno de los problemas fundamentales. La interrogante principal es la función. ¿Cuál es la función? Y la otra interrogante es cuáles son los valores de energía que se asocian a esa función. La verdad es que yo no sé ni lo uno ni lo otro. Yo no sé ni cuál es la función ni cuáles son los valores de energía de la función. Entonces, lo que se hace es que creamos un punto de partida. Ese punto de partida va a ser un conjunto de orbitales aproximado. Y ese punto de partida, por ejemplo, puede ser para un cálculo atómico, van a ser orbitales hidrogenoides, que va a ser un átomo con una carga nuclear cualquiera, pero con un solo electrón. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos porque inicialmente vamos a crear una función ficticia para comenzar el cálculo. En el método Hartree-Fock, como en otros métodos, yo voy a tener que determinar la función y la energía, como les había dicho, las dos interrogantes. Para eso yo voy a hacer iteraciones. Primero parto de una función y con eso calculo los valores de energía. Con esos valores de energía puedo volver otra vez a mejorar la función y con esa función voy otra vez a calcular valores de energía. Con esos valores de energía voy a volver a perfeccionar la función y así consecutivamente. O sea, una vez que se ha construido la función de ondas inicial, se elige un electrón, se resume el efecto de todos los demás electrones que se usan para generar un potencial. Eso va a dar un electrón en un campo definido para el que se puede resolver la ecuación de Schrödinger, dando una función de ondas diferente para este electrón. Entonces el procedimiento se repite para cada uno de los otros electrones hasta completar un paso del procedimiento. De esta forma, con la nueva distribución electrónica se tiene un nuevo potencial eléctrico. O sea, yo voy a hacer lo siguiente. Parto con una función aproximada, que va a ser una función tipo hidrogenoide, y con eso calculo los valores de energía. Ahora, los valores de energía van a ser para cada uno de los electrones de esta manera. Se supone que tengo un electrón aislado y voy a considerar la interacción de ese electrón con el resto del sistema, que va a estar compuesto por núcleo y el resto de los electrones. Y ahí tengo interacciones tipo también hidrógeno, pero aproximadas. Entonces esas interacciones tipo de hidrógeno me sirvieron para calcular un electrón. Y después voy a tener que hacer lo mismo para el siguiente electrón, para el siguiente y para todos los demás. Una vez que completé todos los electrones, entonces obtuve valores de energía que me pueden servir para mejorar la función con la que yo comencé. Voy a modificar esa función con la que comencé y una vez que la modifique, vuelvo otra vez a hacer el procedimiento para cada uno de los electrones de la misma manera. ¿Cuándo paro de hacer eso? Bueno, paro de hacer eso cuando yo logro una convergencia. Esa convergencia es que cuando yo repita el procedimiento entre un paso y otro, el cambio fue muy pequeño. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan de Hartree-Fock es lo siguiente. Primero, no podemos calcular la ecuación de Schrödinger de manera directa. No podemos. Solamente la podemos calcular para el hidrógeno. Entonces, aprovechémonos de eso. Convirtamos el problema en un problema hidrógeno. ¿Cómo lo convertimos en un problema hidrógeno? Bueno, tomamos un electrón y al resto de los electrones más el núcleo lo convertimos en otra carga que está interactuando con ese electrón. Entonces ya tengo un sistema donde tengo dos cargas interactuando. Tengo un potencial colómico que es el que me resuelve a mí el hidrógeno. Entonces resuelvo todos los electrones como si cada uno de ellos fuera un hidrógeno. Una vez que tengo eso, mejoro con esos valores de energía, puedo mejorar la función. Después vuelvo a calcular los electrones, después vuelvo a mejorar la función, después vuelvo a calcular los electrones y así consecutivamente hasta que yo me dé cuenta que de un paso al otro no hay diferencia. Entonces, de esa manera yo pude resolver el sistema con Hartree-Fock. Como características del método, vamos a ver que es una forma aproximada de las ecuaciones de mecánica cuántica. Se conoce como método de campo autoconsistente y esa autoconsistencia se da en que realmente yo voy optimizando las dos interrogantes paso a paso de manera autoconsistente. Sus ecuaciones basadas en orbitales de una partícula van a ser más accesibles computacionalmente
que los métodos basados en funciones de onda de muchas partículas, o sea, en eso se basa justamente, procedimiento iterativo para calcular la mejor solución a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para moléculas aisladas, tanto en su estado fundamental como en estados excitados. O sea, yo puedo aplicar Hartree-Fock no solamente a querer obtener todos los electrones en un estado base, sino también puedo hacerlo para estados excitados si es que así lo manifiesto. Ahora, tenemos que entender que es un estado excitado. Un estado excitado es cuando la distribución electrónica no es la convencional. O sea, cuando, por ejemplo, los electrones del último nivel tienen una distribución distinta a la distribución de menor energía. Y eso puede ocurrir. O sea, tenemos que los electrones pueden estar en orbitales p distribuidos, por ejemplo, en el último nivel, uno en cada orbital, o podrían estar agrupados y dejar orbitales vacíos. Esos niveles van a ser distintos y van a tener valores de energía distintos. Algunos de ellos van a ser fundamentales y otros podrían ser excitados. Podrían ser excitados también si un electrón pasa a un nivel de energía superior, que va a existir, pero va a estar vacío. Entonces, en ese caso, también yo podría asumir el cálculo para un tipo de sistema de eso. Podría definir que quiero hacer ese cálculo de ese tipo de sistema, y un método Hartree-Fock me va a permitir hacerlo. La interacción de un único electrón en un problema de muchos cuerpos con el resto de los electrones del sistema se va a aproximar promediándolo con una interacción entre dos cuerpos. Tras aplicar la aproximación de Bohr-Oppenheimer, de esa forma se puede obtener una aproximación a la energía total de la molécula. Como consecuencia, calcula la energía de intercambio de forma exacta y no va a tener en cuenta el método de la correlación electrónica. Vamos a ver que el Hartree-Fock va a tener un problema fundamental con esto último que está escrito acá. Entender qué pasa con esto no es tan sencillo. O sea, ustedes pueden buscar información en internet de por qué el método Hartree-Fock no calcula el efecto de la correlación electrónica. Va a ser algo que va a tener que ver con cuando uno desarrolla los términos de una ecuación de energía en Hartree-Fock. Vamos a ver que van a haber términos que son correlaciones entre distintos niveles electrónicos, o distintos electrones, distintas funciones que están relacionadas con los electrones, que se van a hacer cero en el método Hartree-Fock. Y vamos a ver que aunque no se entienda muy bien por qué, con la explicación que les estoy dando, porque fuera tendríamos que meternos en las ecuaciones, esto aquí va a ser clave en que se hayan creado otros métodos que vinieron después y que superaron a Hartree-Fock. Si bien Hartree-Fock es un método que todavía se sigue usando y sigue habilitado en todos los programas que sirven para calcular cuántica, vamos a ver que justamente por no tener algún término considerado, que es un término importante que es relevante para obtener unos buenos valores de energía en la molécula que uno está calculando, realmente ya no se usa tanto, y en lugar de él se están usando otros métodos que son algo mejores, por distintas razones. Uno de los métodos que tiene bastante importancia y que realmente como tal no es un método que incluya demasiada novedad, pero que sí va a incluir mucho a nivel práctico, son los métodos semiempíricos. Vamos a ver que un método ab initio, o los métodos como Hartree-Fock se llaman así, métodos ab initio, van a requerir de gran poder computacional, ya que tenemos que hacer el cálculo de electrón por electrón en cada iteración. Entonces, vas a necesitar métodos para explicar estructuras especiales, estabilidad, propiedades, y predecir nuevas propiedades de moléculas que aún no se descubren. Ahora, los métodos semiempíricos introducen algunas mejoras con respecto al tiempo de cálculo. La filosofía básica de los métodos semiempíricos va a ser introducir aproximaciones y simplificaciones a través de parámetros que se van a ajustar haciendo uso de datos experimentales a fin de reducir el tiempo de cálculo y el consumo de recursos computacionales. ¿A qué se refiere eso? El semiempírico va, por ejemplo, a tener información que si yo quisiera hacer un cálculo no voy a tener que hacerla, porque el semiempírico la va a tener ya. Entonces, yo voy a ahorrar tiempo de cálculo y no voy a tener que repetir un cálculo con una información que ya tengo. Vamos a ver que los semiempíricos van a estar basados en formalismo Hartree-Fock, pero van a hacer aproximaciones y van a tener parámetros ya de datos empíricos
Y vamos a ver que, a diferencia del Hartree Fock convencional, los semiempíricos sí actualmente se usan bastante. ¿Por qué? Bueno, primero porque son rápidos. Son métodos que te permiten una aproximación eh, a nivel cuántico de manera rápida. Ya que al no tener que calcular todo, ellos van a tener ya información previa que está calculada y no van a tener que volver a hacer ese cálculo. Pero además, algo interesante que tienen los métodos semiempíricos también es que en los últimos años se han desarrollado algunos métodos semiempíricos que son especialistas en algunos tipos de sistemas. Por ejemplo, si yo quiero calcular un sistema que contiene fosfatos en ácido, en ADN o algo así, y yo quiero calcular un sistema, obviamente, que pueda calcular por cuántica con pocos átomos, que tenga transferencia de fosfato en una fosforilación o algo así, existen métodos semiempíricos que tienen muy bien descritos los enlaces fosfato. Entonces, va a ser muchas veces más ventajoso que yo use un semiempírico que tiene toda esa descripción del fosfato muy bien, a que yo use un método computacional mucho más poderoso, pero que va a tener que calcular todo desde cero. O sea, se pueden crear métodos semiempíricos que estén especializados en determinados tipos de sistemas. Entonces, va a ser común que se usen mucho esos métodos para estudiar ese tipo de sistemas. O sea, yo no debería usar ese método semiempírico para estudiar un sistema distinto al método, al sistema al cual él está especializado. O sea, si él está especializado en interacciones, en reacciones con fosfato, no debería usar ese semiempírico para otro tipo de reacciones. Pero para reacciones con fosfato probablemente sería uno de los mejores métodos que yo podría usar. Y además sería más rápido que cualquier otro método. Al ser más rápido, también me da la ventaja de que los cálculos puedo incrementar el número de átomos en mis cálculos. Una de las limitaciones que van a tener los métodos cuánticos va a ser que no lo puedo aplicar cuando tengo una gran cantidad de átomos. Pero si yo logro reducir el gasto computacional, entonces yo podría incluir más átomos y tener una aproximación mejor por tener más número de átomos. Entonces, en ese sentido, los métodos semiempíricos siguen siendo métodos muy interesantes y de mucho uso. Donde tenemos que recordar lo siguiente: ellos se basan en hacer aproximaciones, en crear parámetros que reducen la cantidad de cálculos que voy a tener que hacer. Y así me están dando atajos para que el sistema pueda calcularse sin tanto gasto computacional. Algunos de los métodos semiempíricos más conocidos, más renombrados, más importantes, están todos estos, pero unos de los más conocidos son el AM1 y el PM3, que esos podemos decir que están en todos lados. Y existen muchos otros. Y hasta el día de hoy se siguen desarrollando métodos semiempíricos, porque siempre va a ser útil tener métodos que te hacen cálculos cuánticos de manera rápida. Bien, entre los métodos que se usan actualmente para hacer cálculos cuánticos, los más exitosos sin duda fueron a través de la historia de los métodos DFT. Los métodos DFT vamos a ver que no van a ser tan sencillos de explicar, ya que se basan en un principio que modifica un poco la función de onda. El método DFT tiene su origen en un teorema que desarrollaron los científicos Hohenberg y Kohn en el año 64, o sea, hace mucho tiempo, que dice que en moléculas con un estado fundamental no degenerado, la energía molecular del estado fundamental, la función de onda y todas las demás propiedades electrónicas van a estar determinadas unívocamente por la densidad de probabilidad electrónica del estado fundamental, que es otra variable que se va a definir como ρ, x, y, z, y se considera que la energía del estado fundamental va a ser un funcional de ρ. O sea, ellos van a cambiar el concepto de función de onda por el concepto de densidad de probabilidad electrónica del estado fundamental. Ese concepto, ellos desarrollaron toda la teoría que obviamente vincula esta densidad de probabilidad electrónica con la función de onda. O sea, existe una relación matemática entre la densidad
de probabilidad electrónica con la función de onda. Pero los cálculos los desarrollan a través de la definición de la densidad, no de la función de onda directamente. Ellos desarrollaron las ecuaciones de Kohn-Cham, que dice que desde un punto de vista práctico conviene introducir los llamados orbitales de Kohn-Cham. Estos orbitales de Kohn-Cham están dados por un valor phi KS, que son orbitales moleculares, no son orbitales moleculares y que están relacionados con la densidad electrónica del modo siguiente. O sea, a través de la densidad ellos desarrollaron los orbitales de Kohn-Cham y también desarrollaron esta expresión, que es una expresión análoga a la ecuación de Schrödinger, donde tenemos que un hamiltoniano Kohn-Cham va a ser aplicado a la función, los orbitales Kohn-Cham, dando un valor de energía Kohn-Cham por la función Kohn-Cham. Fíjense que es una versión de la ecuación de Schrödinger, pero aplicado a esta nueva funcionalidad. Bien, ¿qué característica más interna va a tener los sistemas cuando yo aplico la densidad? Bueno, voy a tener la energía cinética de un electrón dada por esta expresión. Voy a tener la energía potencial electrón-núcleo dada por esta expresión, la energía de repulsión intraelectrónica dada por esta expresión, y el término que no tiene el Hartree-Fock, ellos lo van a tener descrito como un término de correlación e intercambio, que justamente este término va a ser el que va a hacer que la teoría de FT, o sea, la teoría del método de funcional de la densidad electrónica, va a ser superior al Hartree-Fock. Entonces, este término realmente, que es el término de correlación e intercambio, corrige los problemas que se habían visto una y otra vez en Hartree-Fock, y justamente por eso pasa DFT rápidamente a ser el método que supera y que más se usa en cálculos cuánticos. O sea, actualmente es muy raro que uno se encuentre un reporte donde se hizo cálculos cuánticos y se usó Hartree-Fock, a pesar de que Hartree-Fock pasa a ser históricamente uno de los métodos esenciales, uno de los métodos que más se estudia, y obviamente la mayoría de los métodos semiempíricos que todavía se usan se basan en Hartree-Fock. Vamos a ver que los métodos de FT pasan a ser los más usados por mucho en la actualidad. O sea, actualmente los métodos de FT son los que más se usan. Y no son los últimos métodos que se crearon. O sea, se han creado teorías que actualmente se usan y que son superiores a DFT. Pero DFT como tal siempre va a ser un método que va a estar presente y se va a seguir usando porque realmente da muy buenos resultados. Lo que ha ido cambiando en DFT es cómo se aplica, o sea, qué funcionalidad se usa en DFT. Pero vamos a ver. Vamos a ver que para el DFT no se va a conocer la forma exacta de funcionar que verificaría el teorema de Hohenberg-Kohn. Y vamos a ver que para el DFT se va a emplear una funcionalidad que también va a estar muy bien determinada, donde el que más se ha usado generalmente es el llamado B3-LIB. Este B3-LIB es un funcional reconocido como funcional híbrido, que es un tipo de funcional que va a combinar distintos tipos de funcionales, y su nombre va a ser BK3-LI-YAN-PAR. Y el B3-LIB durante muchos años es probablemente el tipo de método DFT que más uno se encuentra en literatura. En los últimos años, con el aumento del poder computacional, se ha visto ya que otros métodos han pasado a ser más usados y han un poco relegado el uso del B3-LIB. Sin embargo, vamos a ver que un cálculo cuántico desarrollado por DFT usando B3-LIB va a dar soluciones bastante exactas la mayor parte de las veces. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender un poco de DFT que nos hace ver, digamos, como el método poderoso que es? Primero, se va a basar en no considerar la función de onda, se va a avanzar en considerar la densidad electrónica, donde la densidad electrónica va a tener una relación con la función de onda, pero que básicamente con la función de onda se van a poder definir los llamados orbitales de Kohn-Cham. Esos orbitales de Kohn-Cham
van a ser tratados en una ecuación parecidísima a la ecuación de Schrödinger, donde se le aplica un hamiltoniano con Chang a la función, a los orbitales con Chang, y se va a obtener valores de energía con Chang multiplicados por la función, los orbitales de con Chang. Ahora, ese hamiltoniano que yo aplico, bueno, va a tener la ventaja de que yo voy a poder incluir términos que Hartree-Fock no logra incluir completamente. O sea, esta aproximación me va a permitir tener acceso a la energía cinética del electrón, me va a permitir tener acceso a la energía potencial, y considerando las interacciones electrón-núcleo, las energías de repulsiones interelectrónicas, pero además el término de correlación de intercambio, que va a ser un término que Hartree-Fock no aborda de manera razonable, o sea, sencillamente lo descarta, y es un término que va a ser importante para tener buenas soluciones. Bien, en general veamos consideraciones sobre los cálculos de geometría de moléculas. Primero, se basan en aproximaciones. Vamos a ver que los cálculos se encarecen computacionalmente con el aumento del número de átomos, y eso va a ser algo fundamental, y eso es lo que va a explicar el por qué estos métodos que estamos viendo no se van a usar en sistemas biológicos generalmente. No se van a usar para sistemas que tengan un conjunto grande de átomos. Normalmente más de 100 átomos no vamos a poder calcular por un método cuántico. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no tengamos cálculos cuánticos en sistemas biológicos. Hay veces que nos interesa calcular reacciones químicas en sistemas biológicos. Para esas veces se van a usar métodos híbridos que van a combinar algún tipo de descripción no cuántica en casi toda la proteína, pero se van a incluir descripciones cuánticas en alguna parte de la proteína, justamente en la parte donde a mí me interesa, que es la parte de la reacción. Ese tipo de cálculo, que va a ser muy relevante, muy importante en la ciencia actual, va a usar generalmente métodos o DFT o va a usar métodos semiempíricos en esa parte que se va a poder calcular. Por lo tanto, sí hay relevancia de los métodos computacionales que usan cuántica en cálculos biológicos, en algunas partes de los cálculos biológicos. Si me interesa calcular reacciones químicas, entonces yo voy a tener que usar métodos cuánticos en una parte del sistema. Si yo quiero calcular, por ejemplo, cómo ocurre la catálisis enzimática de un sistema cualquiera, entonces yo voy a tener que usar cuántica. No hay manera de calcular una reacción química sin usar cuántica. Vamos a ver que las distintas teorías semiempírico, Hartree-Fock, DFT, se aplican según el sistema analizado y lo que se busque en ese sistema. Vamos a ver que para sistemas muy grandes no se van a poder usar. Aunque, repito, si yo quiero caracterizar una parte pequeña del sistema, o sea, yo podría, por ejemplo, usar una parte determinada del sistema y hacerlo cuántico, si yo considero cómo voy a interaccionar el sistema, esa parte del sistema con el resto del sistema. Se puede usar cuántica en algunas partes de la proteína, pero eso es un tópico que es bastante complejo y que lo vamos a comentar más adelante. En principio, los métodos cuánticos no se van a poder usar en sistemas grandes como proteínas, y no se van a poder usar, y vamos a ver que van a haber otras aproximaciones que sí se van a usar en lugar de cuántica para poder resolver esos sistemas. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Nada por ahora, profe. Perfecto. Bien. Vamos entonces, como nos faltan unos minutos, ya, hablar un poco de otro tópico, aunque sea un poquito. Bueno, vamos a ver que el tópico que viene a continuación, y que quisiera ya comenzarlo, aunque sea unos minutos,
porque realmente no tenemos tanto tiempo, es que para yo resolver los sistemas grandes como proteínas se usa otra teoría que se llama mecánica molecular. Y vamos a ver que la mecánica molecular no va a considerar nada cuántico, todo lo va a considerar por teorías clásicas. Vamos a ver la próxima vez que nos encontremos cuáles van a ser esas teorías clásicas que van a poder describir los sistemas sin usar cuántica. De partida, esas teorías no van a considerar la presencia de electrones. Eso es un punto que es relevante. O sea, nosotros no vamos a considerar que hay presencia de electrones, vamos a considerar solamente que hay presencia de núcleos. Y podemos considerar que hay solamente presencia de núcleos porque vamos a aplicar Oppenheimer, pero lo vamos a aplicar al revés. O sea, como habíamos dicho, da lo mismo que yo desconsidere el movimiento de las personas con el movimiento de la Tierra o el movimiento de la Tierra con el movimiento de las personas. Entonces, en este caso, el núcleo representaría como a la Tierra y los electrones que serían como las personas. Si yo me olvido de que los electrones existen, igual yo puedo tener algunas aproximaciones que pueden ser válidas. Ahora, para yo entender los sistemas, primero hagamos un background de qué es lo que vamos a hacer en estos pocos minutos de cuáles son los sistemas que realmente queremos estudiar. Fundamentalmente las proteínas. Las proteínas van a estar compuestas por aminoácidos, donde los aminoácidos van a tener un grupo amino, un grupo carboxilo y vamos a tener un grupo central que va a tener un grupo R, que es un grupo lateral. Tenemos que el aminoácido como tal tiene el carboxilato acá, tiene el amino acá, pero cuando él forma enlaces, entonces me va a quedar uno enlazado al lado del otro, donde solamente lo que vamos a tener que diferencia a un aminoácido del otro va a ser el grupo R. O sea, yo voy a tener el carbonilo, carbono con el grupo R, y después voy a tener el NH, que se va a enlazar a otro carbonilo, y así consecutivamente. En total, en las proteínas vamos a tener los 20 aminoácidos, que sería esencial que ustedes supieran, conocieran bien las estructuras de estos 20 aminoácidos. A ver, es importante que un estudiante de informática se sepa de memoria, cómo son estos aminoácidos de manera estructural. O sea, me refiero de memoria porque uno debe conocerse de memoria esas cosas que uno debería usar mucho y uno no puede, por ejemplo, ponerse a hacer cálculo de simulación molecular sin saber cómo es la arginina, cómo es la leucina, cómo es la glicina, porque entonces después no voy a poder interpretar los resultados de manera coherente. Entonces, es importante que ustedes se conozcan las estructuras de los aminoácidos y además que ustedes conozcan cómo es cada uno de esos aminoácidos. ¿Cuáles son las clasificaciones? Por ejemplo, los alifáticos van a ser los hidrocarburos que van a formar cadenas abiertas, o sea, que sean hidrofóbicos, son aquellos aminoácidos que son repelidos por el agua. Aromáticos van a ser aquellos que presentan un benceno. Cargados son aquellos que tienen una carga formada positiva o negativa. Y polares son aquellos que contienen o cargas positivas o negativas, pero también son aquellos que no contienen una carga, pero contienen grupos polares. Aquellos aminoácidos, por ejemplo, como serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, son aquellos que son llamados los polares. Son polares porque tienen grupos polares. ¿Cuáles son esos grupos polares? Bueno, son los grupos que tienen oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, el OH de la serina es un grupo polar, el OH de la treonina es un grupo polar, aquí el SH de la cisteína es menos, pero también tiene cierta polaridad. La tirosina, el OH de la tirosina tiene polaridad. Este grupo, que es un grupo amida, que está en asparagina o en glutamina, también tiene polaridad. Estos aminoácidos no son cargados. Ellos no tienen carga. No tienen carga ni positiva ni negativa. Ellos van a tener grupos polares, aunque no sean cargados. Bien, ¿por qué es importante que conozcamos que estos son los aminoácidos polares? Bueno, ellos van a estar generalmente en la superficie de la proteína, formando interacciones con el agua, o van a estar formando interacciones polares con otros grupos polares. Por lo tanto, su naturaleza va a tener influencia en dónde ellos van a estar. Si yo estoy haciendo un cálculo de simulación molecular, yo tengo que conocer qué es lo esperable y qué es lo no esperable. O sea, es esperable que grupos como estos estén enfrentados al agua en la superficie de la proteína.
Tenemos los aminoácidos neutros no polares o apolares o hidrófobos. Por ejemplo, tenemos la glicina, que al final es un aminoácido que no tiene grupo R porque tiene dos hidrógenos, tiene un hidrógeno en donde estaría el grupo R. Tenemos alanina, que tiene un CH3, leucina, que tiene todo este grupo, CH2, CH, CH3, CH3, valina, que es parecida a la leucina, pero en vez de tiene un CH2 de menos, entonces es más corto. Tenemos la prolina, que es el único aminoácido que forma un ciclo entre la cadena central y la cadena lateral. Tenemos la fenilalanina, que va a tener grupo benceno. Tenemos la metionina, que va a tener un azufre, pero va a estar con un CH3 al final. Tenemos la isoleucina y el triptófano que tiene grupo aromático, que donde este NH puede tener cierta polaridad, pero en general el grupo aromático va a primar, y la isoleucina, que va a ser grupo aromático completamente. Vamos a ver que estos aminoácidos, que son los considerados apolares, van a ser hidrófobos, no van a tener una buena interacción con el agua, y por lo tanto vamos a encontrarlos generalmente en la parte interior de la proteína o pegados a una membrana. O sea, si ellos se encuentran expuestos, lo más seguro es que estén frente a una membrana lipídica. Pero rara vez vamos a encontrarlos expuestos al agua. O, por ejemplo, podría ser que encontremos uno, pero va a ser difícil que encontremos más de uno expuestos al agua. Entonces, esta no polaridad de estos aminoácidos es relevante porque debido a esa no polaridad, ellos se encuentran en una posición determinada de la proteína. Están los aminoácidos cargados negativos, donde los aminoácidos que tienen esta carga negativa van a ser el aspartico y el glutámico. Aquí en esta representación ellos no están cargados, están como que con el grupo COOH, pero cuando ellos sueltan este hidrógeno, entonces queda este grupo COO-. Y así es como generalmente se va a encontrar en las proteínas. Generalmente el aspartico y el glutámico va a aparecer en las proteínas como aspartato y glutamato, donde el aspartato se refiere al COO- sin este hidrógeno y el glutamato se refiere a este COO- sin el hidrógeno. Entonces, cuando yo hablo de aminoácidos con carga negativa, ambos van a tener grupos carboxilatos y esos pero la diferencia que van a tener es que el aspartato va a tener un CH2 y el glutamato va a tener dos CH2. En general, ellos se van a encontrar expuestos a la superficie o interactuando con un grupo cargado positivo, que serían otros aminoácidos. Están los aminoácidos que se cargan positivo, como por ejemplo la histidina, la arginina y la lisina, donde lo más común es que lo mismo, la arginina que la lisina siempre van a estar cargados positivos, porque va a ser muy poco probable que estén sin carga. Pero en el caso de la histidina no, en el caso de la histidina se puede cargar a un pH más intermedio. Entonces, cuando uno tenga histidinas en una proteína, no es posible, no es tan sencillo saber si esa histidina está cargada o no. Para que se cargue la histidina, lo que tiene que suceder es que entre un hidrógeno al nitrógeno. Cuando tenemos que los dos nitrógenos están formando NH, o sea, tenemos NH aquí y NH aquí, entonces este grupo imidazol, que es el grupo que realmente es el grupo relevante de la histidina, va a estar cargado positivo. Ahora, como en PDB uno no tiene los hidrógenos, porque en PDB los cristales normalmente las proteínas no se cristalizan de manera que se puedan detectar los hidrógenos fácilmente, entonces no es posible saber si la histidina va a estar cargada positiva o no, pero sí es importante saber que es un grupo, que es un aminoácido que tiene un grupo R que se puede cargar ocasionalmente positivo y podría tener interacciones con cargas negativas. Mientras que la arginina, que se caracteriza por tener un grupo guanidino, que es este que está acá, y la lisina, que se caracteriza por tener un grupo amino, que es este que está acá, siempre o casi siempre van a estar cargados de manera positiva. O sea, va a ser muy difícil, va a ser raro encontrarse a estos grupos cargados sin estar cargados. O sea, generalmente ellos van a estar cargados y generalmente van a estar o expuestos a la superficie o teniendo interacciones con grupos que estén cargados negativos. Bueno, tenemos el caso de la histidina, que hemos visto, donde se encuentra neutro de dos maneras.
y va a estar cargado cuando tiene NH acá y NH acá. Ahora, fíjense que las dos maneras que tiene la histidina de estar neutra es que va a haber uno de los dos nitrógenos que va a estar más cerca de el resto del aminoácido. Y el otro nitrógeno va a estar más alejado. O sea, este nitrógeno, fíjense que está a un paso nada más del resto del aminoácido, mientras que este otro nitrógeno va a estar a 2 pasos del resto del aminoácido. Si el hidrógeno está en este nitrógeno, entonces se va a decir que esta histidina es neutra, pero con hidrógeno en la posición delta. Y si aquí el hidrógeno está en el nitrógeno que más se aleja, entonces va a estar en la posición épsilon. Esa manera de decir delta y épsilon se debe a que los aminoácidos se nombran desde el primer carbono, ese va a ser llamado carbono alfa. Después, en la histidina, el segundo carbono va a ser este que está representado aquí, que va a ser el carbono beta. Este carbono aquí va a ser gamma. Este carbono y este nitrógeno van a ser delta. Y este carbono y este nitrógeno van a ser épsilon. Entonces, el nitrógeno delta va a tener el hidrógeno en este caso. El nitrógeno épsilon va a tener el hidrógeno en este caso. Y eso en mecánica molecular va a ser identificado como HSD y HSE. Eso lo vamos a ver después. Mientras que cuando está cargado va a ser identificado como HSP, que se refiere a protonado. O sea, HS es la histidina protonada. O sea, esta es histidina con hidrógeno en nitrógeno delta. Esta es histidina con hidrógeno en nitrógeno épsilon. Y esta es la histidina protonada. Entonces, fíjense que hay algo más complejo con la histidina, que es que se puede cargar al tener hidrógenos en los dos nitrógenos, pero puede estar neutra de dos maneras, lo cual va a ser relevante cuando uno haga estudios de simulación molecular. Y bueno, por último, recordar que las estructuras de proteínas se basan, bueno, en la estructura primaria, que es la secuencia, estructura secundaria, que es la formación de alfa-hélices y sábanas betas, y una estructura terciaria, que es cuando estas estructuras se enrollan, y además cuaternaria, cuando hay varias proteínas que se asocian entre ellas. Para simulación molecular debemos recordar esto y no olvidarlo. ¿Por qué? La estructura primaria es la que va a tener la información de los aminoácidos, donde hay aminoácidos polares, no polares, cargados, etc. La naturaleza de esos aminoácidos es la que va a provocar que se formen estas otras estructuras. O sea, cuando yo trabajo simulación molecular, no debo olvidar la naturaleza de los aminoácidos en la estructura primaria. Tampoco debo olvidar que estas asociaciones son las asociaciones que normalmente ocurren, y debo tener en cuenta que se debe respetar la formación de estructuras terciarias y secundarias. Ok. Entonces, con esto dejémoslo hasta aquí, y en la clase que viene estaremos viendo cómo es que se hacen cálculos de simulación molecular sobre sistemas macromoleculares como proteínas. O sea, que son cálculos que se pueden hacer en proteínas, en otros sistemas biológicos también, pero vamos a ver que preponderantemente se van a hacer cálculos en proteínas. O sea, la mayor parte de las veces nos va a interesar sistemas como proteínas. Bien, entonces, ¿alguna dudas? Y ya terminaríamos. Profe, Sí. solo una duda de concepto del tema de la evaluación 1. ¿Cuándo va a enviar los temas usted? ¿En la clase del 19? O antes podría ser. Súper. Porque la información se la pienso enviar por Educandos. Y la idea es que ustedes me digan cuáles son los grupos, y que ustedes empiecen a trabajar con fecha, sabiendo que su fecha tope es el día 2 de noviembre. Ya, Esa es la idea. súper. ¿Y el tema mínimo de integrantes? ¿3 a 4 o de 2 a 4? ¿Cómo va a ser así? Ustedes son 16, ¿no? Creo que sí. Creo que son 16. Deja revisar. Creo que en total son 16. Si son 16, entonces sería 4 por cada grupo. Serían 4 grupos de 4.
A ver, vamos a buscar aquí Educandus. Y les digo directamente. Participantes. Es 20, si quitamos acá, nos quitamos los 3, somos 17. Entonces serían grupos de 4 y quizás uno de 5. Eso. Vale, profe, gracias. Ok, entonces yo sí, yo voy a buscar la manera de presionarlos para que ustedes me digan los grupos. Yo la verdad que estuve